Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este martes 17 de enero. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para continuar analizando esos temas tan importantes del país. Damas y caballeros, ha iniciado el año escolar y nosotros queremos saber cuáles son los cambios que se vienen para este año en materia educativa. ¿Será que la virtualidad o la semipresencialidad se va a mantener o es que nos olvidamos completamente de eso y como tal nos pasamos al 100% de la presencialidad? Y bueno, a todo esto, ¿se estará aplicando la reforma educativa? Bueno, eso hay que analizarlo con nuestros invitados especiales. Nos referimos a Israel Montano, quien es secretario general de Andes 21 de junio. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Un saludo especial para todo el magisterio salvadoreño, a los compañeros de Andes 21 de junio y a los padres y madres de familia, al sector estudiantil, así como agradecer el espacio que nos dan acá en su programa para poder conversar esta noche con toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias por acompañarnos y también contamos en el estudio con nuestra invitada, la licenciada Wendy Martínez, quien también es representante de Andes 21 de junio. Licenciada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, agradeciendo la invitación, un saludo fraterno para nuestras estructuras de Andes 21 de junio, para los padres de familia y para nuestros queridos estudiantes. Qué gusto que usted nos pueden acompañar y no hacemos esperar más a nuestra audiencia. Vamos entrando en materia respecto a la importancia de entender a qué se van a enfrentar nuestros niños y jóvenes en este nuevo año escolar. Es decir, estamos hablando de dejar por completo la virtualidad a un lado o la semipresencialidad y ahora sí entramos de lleno a la presencialidad. Licenciada Wendy, por favor. Como un preámbulo, quizás decir que nosotros los docentes iniciamos la jornada laboral el 5 de enero y luego el aviso que recibimos, ya una vez que ha iniciado el año escolar, es que el día 6 de febrero nuestros estudiantes regresan a los centros escolares, pero regresan de manera presencial. Sí. ¿Qué decirles sobre esta situación? Simple y sencillamente que en mi caso, el año pasado yo estuve de manera presencial 100% ya. Yo inicié con 30 niños en mi aula y con esos 30 niños terminé el año escolar de manera presencial. 2022, ¿verdad? Esa es mi experiencia como docente en el aula 2022. Pero sé que el año pasado no es la experiencia de todos los docentes. Claro. Había una semipresencialidad y un temor bastante grande todavía de los padres de familia de enviar a sus niños a las instituciones educativas debido al COVID, ¿verdad? A la pandemia. Sin embargo, veo muy positivo el hecho de que se ponga o se establezca que este año sea la presencialidad. ¿Y por qué decirle? El aula se trasladó a los hogares, pero la escuela no. ¿Por qué digo esto? Digo que el aula se trasladó porque se intentó de una u otra forma llegar hasta el hogar donde se estableció el aula, ¿verdad? Pero las actividades sociales, afectivas, esas no se trasladaron. Esas son insustituibles. Esas son insustituibles. Y esas se dan solamente en el contexto del centro escolar. Entonces, si bien es cierto, esta pandemia nos ha permitido entender que sí se puede dar un proceso académico a través de la virtualidad. Ya habían instituciones que tenían ciertos cursos, universidades que tenían ciertos planteamientos en el área virtual, pero no así la educación básica, la educación media, sino que era más a nivel superior. Pero ya con esto que trasladamos totalmente
el aula a los hogares, estamos viendo que sí pudimos de una u otra forma avanzar en el proceso académico, pero no avanzar en el proceso social, en las relaciones sociales que son tan importantes. Y como usted bien lo dijo, hemos visto que la escuela es insustituible, ¿verdad? Realmente. Licenciado Israel, en este caso, como lo menciona la licenciada Wendy, hay cosas que no se pueden sustituir, que solamente la escuela en sí misma la puede dar. ¿Quiénes fueron los más afectados entre niños y adolescentes en ese proceso, en esa falta de sociabilidad? Bueno, para Andes 21 de junio, pues hicimos una reflexión en aquel momento cuando la pandemia inicia y nos obliga prácticamente a retomar el reto de la educación virtual. Entonces allí hay que ser honesto, hubo un impacto negativo, digo negativo, para todos los niños, porque en primer lugar los niños de primer grado, hablemos parvularia y primer ciclo, que es primer grado, segundo y tercero, por lo general los padres de familia no le dotan de un teléfono a cada niño, sino que es el teléfono del papá el que le prestaban al niño. Y como estábamos en pandemia, se le facilitó los 5 meses que estuvimos encerrados. Pero posteriormente que la educación se dejó virtual, sí hubo un impacto negativo en los niños, porque el padre de familia tuvo que salir al trabajo, tuvo que llevarse el dispositivo, el teléfono, el niño quedaba sin nada, un teléfono para 3 hermanos, para 4 hermanos, no podía, definitivamente. Hubo una necesidad en aquel momento. Ahora los jóvenes en bachillerato sí lograron el impacto, sin embargo, habían muchas deficiencias de red. Yo recuerdo que hicimos propuestas al ministerio donde era necesario garantizar la conectividad. Hicimos propuestas para que el internet fuera gratis, para que el ministerio dotara de tecnología a los maestros y a los niños, y todo eso al final lo logramos. Nos sentimos satisfechos de que el mismo Ministerio de Educación logró entregar una tablet a los niños, una computadora a todos los maestros. Esos fueron avances que la misma crisis de la pandemia generó, pero hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Es decir, eso generó las condiciones para que el Estado salvadoreño, a través de métodos extraoficiales o extra normales, llamémosles, como lo es el estado de excepción, reorientara recursos para ese tipo de elementos que son muy buenos en la educación. Para nosotros, satisfechos que todos los niños y niñas tengan su computadora, que los maestros tengamos la computadora, excelente. Ahora que el año escolar va a iniciar, ¿verdad?, presencialmente el 100%, nosotros estamos contentos porque por fin logramos integrar, ¿verdad?, a la comunidad educativa, a los estudiantes. El profesor ya no va a estar a través de una computadora viendo a sus estudiantes, los va a ver presencialmente, va a llamarle la atención al que no pone atención. En la computadora alguien puede dejar el teléfono conectado y se va a hacer otra actividad. Y el profesor no sabe si detrás de ese teléfono el niño está conectado o no está conectado, pero si lo tiene presencialmente sí, porque quieras o no, el impacto que la pandemia ha dejado en el sistema educativo salvadoreño y a nivel mundial igual es muy grande. Ese bajón, ese nivel educativo que ha bajado porque no ha sido igual virtualmente que presencialmente, se va a sentir dentro de un par de años esa deficiencia. Y creo que es el momento donde los maestros del Ministerio de Educación debemos trabajar, ¿verdad?, ya con la presencialidad al 100%, cómo atender a los niños que llegan después de 2 años de pandemia o 3 años de pandemia. Cuando llegan presencialmente a la escuela, hay que saberlos orientar para la interacción socioafectiva de los niños,
porque han estado en la casa y luego llegan otra vez a la escuela. Necesitamos como un respaldo y un apoyo psicológico en todos los centros educativos. Eso es importante que el Ministerio de Educación lo haga, o por lo menos que capacite a los maestros para que los maestros puedan orientar a los niños y a las niñas y a los jóvenes de la mejor manera, y de esa forma llegar a la normalidad, que es lo que todos vamos a iniciar este 6 de febrero cuando inicie el año escolar. Fíjese qué importante es lo que usted está diciendo sobre el proceso de socialización. Estamos hablando de que los más pequeños han pasado 2 años, poco más, poco menos, encerrados y carentes de ese proceso de socialización, de esa parte afectiva. Si ustedes se recuerdan, en la educación de antes, los niños se ponían a hablar en clase, reglazo. Se acercaban más al compañerito, a la compañerita, reglazo. Todo lo quería hacer a golpes. La cuestión es que estudios académicos muestran que la socialización de los niños es altamente importante para su desarrollo a lo largo de su vida. Y en ese sentido es sumamente importante permitirles que puedan reinteractuar. Es decir, no es lo mismo que yo me esté comunicando con usted a través de un teléfono, que estar hablando con los mismos compañeritos y ver de qué manera, cuál es mi lugar en el mundo y de qué manera uno se puede desarrollar. Entonces, los docentes como tal, licenciada Martínez, ¿están preparados para readaptar a nuestros niños y niñas a ese proceso socioafectivo? En nuestro proceso de formación académica recibimos una serie de enseñanzas, ¿verdad?, para poder llevar este hecho pedagógico al aula. Sin embargo, estamos claros que no esperábamos la pandemia ni esperábamos estas circunstancias. Le decía, el aula se trasladó a la casa, pero no sustituye la escuela, porque la escuela representa todas esas relaciones. El niño se acostumbró a interactuar con un objeto. Y lo hablamos especialmente por esos niños de primero, los más pequeños, primero, segundo, tercer grado, que de vez en cuando tenían acceso. Pero ¿qué ha pasado hoy? Hoy el acceso a esto se volvió básico. Ya no es que el niño, el papá le prestaba para que viera 1 hora, no, ya el niño obtuvo acceso total a esto. Y quitar ese chip del acceso total a la computadora o al teléfono y sustituir esa computadora y ese teléfono para estar en el aula no es un proceso sencillo. Yo le explicaba, yo tuve este año la presencialidad total. Los niños tenían la opción de llegar o quedarse de manera virtual, la semipresencialidad. Pero en mi caso y en mi aula no existió la opción de semipresencialidad, porque los niños querían llegar al aula y estaban ahí permanentes. Cuando inició la matrícula me dijo la directora, son 30 ya, ¿verdad? Y el aula pues da exactamente para ese número. Y entonces siempre uno o dos, pues hay deserción de los niños por X razón. Pero en mi caso yo no tuve esa deserción. Y sí, ya pude experimentar el hecho de cómo el niño tiene esa relación ahora con los medios tecnológicos, aunque, bien lo señalaba el licenciado, cuando esto inicia, hasta se sintió bien, creo yo, en los hogares, el hecho de, tengo el niño acá, aquí puedo trabajar, al inicio, ¿verdad? Vamos a estar interactuando y qué bueno, voy a estar viendo, voy a controlar cómo le dan la clase al niño, voy a escuchar como si el maestro está dando bien la clase o no. O sea, hasta se sintió, el padre de familia creo que hasta lo sintió de esa manera. Y quizás, me imagino al principio llegó a contemplar, bueno, no es tan importante el docente, podemos estar en esta manera de ver, pero conforme el tiempo fue pasando, creo que fue el padre de familia entendiendo y valorando el trabajo del docente y todo aquello que son los factores sociales que el niño aprende en el aula o en el centro escolar y las relaciones entre los mismos niños. Y hablando de esa situación tecnológica, nos preguntamos qué papel podrá tener la tecnología en la nueva presencialidad.
Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Usted se recuerda que, o al menos los que tendrán entre 20, 25, 30 años, que cuando apareció el teléfono y usted lo llevaba al colegio, pues era un riesgo, ¿no? Porque llegaba la docente, el docente o la docente y, mire, decomisado. La primera vez y la segunda, ok, a dirección y tiene que ir su papá o su mamá para que le dé el teléfono. Y que si hay una reincidencia por tercera vez, pues ni modo, ahí se va a quedar a vivir el teléfono. Pero después de la pandemia, o más bien después de ese confinamiento, el teléfono y los docentes han tenido que hacer las paces, porque de cualquier manera se crearon diversos programas para que los niños y niñas y nuestros jóvenes en general pudieran buscar esa información. Algunos que otro docente le decía, mire, busque en tal página, ok, busque la palabra tal, o mira, métase a este enlace y usted puede jugar y ahí vamos a estar aprendiendo. Pero con la presencialidad, los docentes sí hicieron las paces con los teléfonos, y es más, va a ser necesario el uso del teléfono en los centros escolares. Licenciado Israel Montano, por favor. Sí, claro, es muy importante su reflexión al respecto, porque la virtualidad vino a quedarse, pero como una herramienta de soporte y de apoyo de los maestros. La presencialidad, tal como lo ha dicho el Ministerio de Educación, es 100% a partir del 6 de enero. Los niños ahorita están que no aguantan por llegar a la escuela. Ya hasta 2 veces han forrado los cuadernos y el uniforme alistándose para llegar, y los maestros igual contentos para recibir completo a su grupo de estudiantes. Pero aquí viene la herramienta virtual. Van a haber tareas donde tiene que utilizarse la herramienta. Entonces, para ello es necesario que el niño, el joven, aprenda el dominio tal como se ha hecho, pero también que el maestro se actualice, porque la dificultad que tuvimos en la pandemia es que los niños estaban más capacitados para el uso del teléfono que los profesores, y esa fue una realidad. Nosotros tenemos que decirla. Como sindicato nos vimos preocupados en ese momento y nosotros hicimos varias capacitaciones enseñando el uso de varias plataformas virtuales. Hicimos diplomados, ¿verdad?, como sindicato, porque incluso a nosotros nos tocó hacer reuniones sindicales virtual, y así las hacemos algunas para podernos ahorrar el tiempo y que los maestros no viajen desde la Unión de Aguachapán a San Salvador. Nos conectamos en una plataforma virtual, en Google, en Teams o en Zoom, y nosotros hacemos las reuniones, y gracias a Dios hemos aprendido a dominar las plataformas virtuales. Es decir, la pandemia nos enseñó, nos obligó. Entonces ahora el instrumento, el teléfono, la tablet, la computadora, vino a quedarse como una herramienta de apoyo para la educación en la educación del siglo XXI. Y vienen otros adelante, viene la cuarta revolución, ¿verdad?, que nosotros debemos adaptar los maestros y nuestros niños a enfrentar los desafíos de la tecnología en las más altas esferas. En ese sentido, pues antes del 21 de junio estamos en la vanguardia. Quiero decirle que nosotros
hicimos propuestas en aquel momento de la pandemia para el uso de la tecnología y también lo vamos a seguir haciendo hoy. Y en la presencialidad, 100% que vamos a iniciar, también nosotros, necesitamos con los maestros y maestras tener la capacidad de enfrentar, ¿verdad?, las dificultades que los niños y las niñas traen después del confinamiento. Entonces, es decir, ese proceso de interacción, de socioactividad, afectividad que el niño no ha tenido, pero que hoy lo tiene, muchas veces podemos encontrar conductas de niños contentos, agradables, violentos. Entonces, y nosotros cómo tenemos que aprender a interactuar, a entender, a apoyar, a ayudar a los niños, porque el niño no hay cómo comparar. Pero los que viven en el campo y los que venimos de la zona rural, yo recuerdo a nuestros abuelos que a los pollitos para dormir les ponían un canasto y ahí los encerraban. Y ahí los tenían encerraditos. En la mañana levantaban el canasto y los pollitos salían corriendo y chocaban unos con otros. ¡Ay, chao! Entonces, pongo ese ejemplo. Los niños, después de estar encerrados, y luego los llevamos a la escuela, entonces van a actuar igual. Entonces, y muchas veces nosotros no queremos entender a nuestros niños. Los niños se van a sentir liberados, contentos, agradados, van a correr, algunos se van a golpear, se van a caer, van a chocar, juegan. Ese proceso de socioafectividad que el niño no tiene en su casa y que hoy lo va a tener en la escuela, esto es un proceso que los psicólogos debería, el Ministerio de Educación, ¿verdad?, dar orientaciones precisas, generales, para todos los maestros, a pesar de que cada uno de los maestros tenemos conocimiento, porque en la universidad recibimos alguna o dos materias relacionadas a ese tema, pero hoy debe de ser más, pero más importante para que el sistema educativo lo hagamos, así como hoy la tecnología es viable, pues el mismo ministerio puede utilizar el canal 10, ¿verdad? Y en el canal 10 y decir, el día tal día, tales horas, habrá la ponencia del psicólogo y se conecta todo el país y todos los maestros atentos, conectándonos a un tema específico donde podamos obtener orientaciones precisas para poder atender a nuestros niños a partir del 6 de febrero en adelante. Okay. Licenciada Martínez, ¿podemos certificar como tal que toda la planta docente de los centros escolares están en esta situación altamente capacitados con el uso de las nuevas tecnologías, con el uso de esas nuevas plataformas? Porque recordemos, tal como el licenciado Montano menciona, pues que los niños aprendieron muchísimo más rápido sobre el uso de esas plataformas, pero ¿cómo fue la experiencia docente para adaptarse a estas plataformas, a estas herramientas que al menos hace años parecía impensable que un docente pues pudiera aceptar que se pudiera trabajar a través de la virtualidad? Licenciada, por favor. Me causó un poco de gracia el ejemplo que usted puso cuando dice, si llevaba el teléfono al colegio me lo decomisaban y me decían hasta el fin de año se lo vamos a devolver porque no es una herramienta. Y ahora el teléfono es una herramienta y esa es la visión o el cambio de chip para el docente y para la institución educativa. Ya no es el objeto que el estudiante lleva para distraerse, como era antes, sino ahora es una herramienta. Los docentes en su mayoría han sido capacitados en sistemas de plataformas por el Ministerio de Educación. Y le digo que en su mayoría porque recibieron los diferentes diplomados y para poder usar las diferentes herramientas. En mi caso, ¿qué hice yo en el aula el año pasado? Primero, entender que los niños, yo recibí niños de cuarto el año pasado. Primera vez que yo tenía cuarto grado. Siempre he trabajado con niños grandes y trabajé con niños pequeños y valoré primer grado, segundo grado, tercer grado. 20, 21. Segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Entonces, ¿cuántos años los niños no habían tenido clases presenciales? Llegando al cuarto grado, ¿y desde qué grado esos niños no habían estado en el aula?
algunos con una gran timidez y distantes, ¿verdad? Porque el miedo, que la pandemia continúa, las cepas todavía están, y 2 mascarillas, con los papás con 2 mascarillas, porque una mascarilla no era suficiente, el cuido con el alcohol gel, y no del todo prestarse a la socialización que necesitábamos o que habíamos visto. Qué triste para mí ver que no podemos jugar, vamos a estar aquí un poquito más quietecitos, porque llevaban aquella mentalidad o aquel chip de los padres de familia de cuidado. Hoy no puedes compartir algo que siempre se ha proyectado desde la institución educativa, el hecho de compartir valores, la cooperación, la empatía, la solidaridad entre ellos, y ahora pues no, ¿verdad? Hay que guardar un poquito la distancia y luego trabajar con todo eso. Yo voy a diferir un poquito en cierta situación. Los niños estaban acostumbrados a utilizar los medios tecnológicos para jugar y poder descargar los videojuegos y claro, ¿verdad? Pobrecitos los pulgares, porque súper preparados para utilizar los videojuegos. No tenía límites. Así es. Pero ¿qué pasa cuando llego yo al aula y dije, bueno, voy a siempre utilizar la computadora? Y una clase va a ser de esta forma, y voy a utilizar, como ya tenían la computadora, porque les entregaron la computadora a ellos, de cuarto en adelante computadora, y de primero a tercero es tablet. Entonces ya tenían la computadora, y la computadora traía las guías de trabajo de algunas asignaturas. Entonces les dije, vamos a traer para la asignatura de estudios sociales, específicamente los días tal y tal, la computadora. Y esa materia la vamos a utilizar, con esa materia vamos a utilizar la computadora. No necesitamos internet, porque el problema fue la conectividad, de los materiales, las computadoras, porque ahí está ya. Y desde ahí vamos a trabajar como trabajaban en la casa. Vamos a leer y aquí vamos a desarrollar las actividades que está pidiendo la guía. Y la guía pedía mucho, trabaja en pareja, trabaja en equipo, la guía pedía mucho eso. Entonces, señor, ¿y a dónde están las guías? Pues, aquí en la computadora están. Abra su computadora. Pero ¿y cómo las encontramos? ¿Dónde las buscamos? Entonces, a pesar de que ellos habían estado 2020 y 2021 utilizando los medios, podía creer que ellos eran los que abrían la computadora, ellos eran los que ingresaban y buscaban, pero no es la realidad. Muchas veces los padres de familia son los que los conectaban y los sentaban. Ya te busqué, ya te conecté y ya te senté, y ya el niño ya estaba sentadito ahí solo esperando, y no le enseñaban porque la podía arruinar a hacer las cosas. O sea, esas son las situaciones algunas con las que yo me vi. Entonces voy a la pizarra y les digo, esto se llama, y empecé a explicarles, ¿no? Y aquí vamos a encontrar en tal parte, y les puse paso por paso hasta llegar a donde estaba la guía. Y pasé así, no le voy a decir que la primera clase, pasé como 3 clases, solo en ese proceso de que ellos pudieran buscar la guía dentro de la computadora. No podemos, señor, no podemos, ¿dónde están las guías? Entonces yo dije, muchas veces se dice, el niño le llegó a enseñar al maestro, porque el niño es experto, pero el niño es experto en buscar distractores, en buscar programas, en buscar juegos. Desde luego. Bien, vamos a seguir ampliando sobre, en este caso, si las escuelas ahora sí cuentan con esa infraestructura necesaria para aplicar esas herramientas tecnológicas. Pausa, porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a Si hablamos de que las herramientas virtuales han llegado para quedarse, que el teléfono
ya no solo es una herramienta de distracción, lo mismo la computadora, sino que ahora se puede ocupar para algo realmente de provecho, para algo realmente útil, para interactuar, para aprender, para apoyarse en ese proceso educativo. Si nos damos cuenta, la infraestructura en años anteriores de las escuelas, al menos para la parte tecnológica, bueno, se sabe, no ha sido la mejor, pero ya después de la pandemia, después de este confinamiento, después de no tener esas clases presenciales por más de 2 años, las escuelas ahora cuentan siquiera con acceso a internet o ahora sí, con un laboratorio digno donde los niños pueden hacer sus prácticas de informática. Licenciado Montano, por favor. Claro, mire que la licenciada estaba dando su práctica, su ejemplo en su centro educativo, pero el país tiene más de 5.000 escuelas, 5.300 escuelas aproximadamente, y de esas escuelas no todas tienen, ¿verdad?, la infraestructura adecuada para que los niños tengan conectadas ahí sus... Imagínense que una escuela tiene 1.500 estudiantes. La escuela no tiene 1.500 tomas para tener conectada la computadora. La computadora hay que llevarla cargada de la casa para tenerla sin conectar. Y si la computadora no le da, la carga no le dura, el niño va a quedar prácticamente sin la herramienta, sí, ¿verdad? Y si el niño está acostumbrado a jugar, tal como decía la licenciada, entonces el maestro tiene la tarea didáctica y pedagógica de enseñar a usar la tecnología para el uso adecuado, para lo cual el Ministerio de Educación ha dotado al niño, porque de lo contrario el niño cree que el ministerio le ha dado una tablet para jugar, porque eso es lo que el niño sabe, y el niño no tiene quien lo regule para el uso de la tecnología. Nosotros hemos tenido algunas dificultades, algunas denuncias de maestros y maestros preocupados porque los niños tienen problemas. En algunos centros educativos los niños están viendo mucha pornografía, porque bajan los programas, los instalan en la tablet o en la computadora y de allí los están viendo, y los ven en la noche cuando la familia duerme. Entonces es necesario que haya de parte de los padres de familia, ¿verdad?, una supervisión estricta en el uso de la tecnología para con sus hijos, porque solo nosotros los educadores en el aula no vamos a poder controlar al niño. Y ya cuando el niño se va de la escuela queda en manos del padre de familia. Es allí un proceso muy delicado del cual debemos trabajar padres de familia y maestros, y el Ministerio de Educación, que debe dar instrucciones precisas para que el padre de familia atienda el llamado que se le hace. Eso por un lado. Y lo otro es que, como decía la licenciada, la tecnología nos ayuda porque no necesitamos tener una biblioteca, visitar una biblioteca. Si conectamos la computadora a internet, ahí tenemos en cada computadora, en cada teléfono, tenemos una biblioteca para investigar del tema que nosotros querramos. Es decir, le estamos facilitando. Como hubiese querido tener esta tecnología cuando yo estudié tercer ciclo, estudié bachillerato, pero no lo teníamos. Y sin embargo, nosotros hicimos esfuerzos extraordinarios para ser mejores y buenos estudiantes de la época. Entonces, considero que hoy por hoy, también en el tema de formación docente, tenemos que ver eso. Nosotros quiero asociar el tema de la virtualidad a la realidad como Andes, que nosotros estamos en una mesa de negociación, en una mesa donde es necesario trabajar una reforma curricular, que es necesario trabajar temas de elaborar políticas públicas que el ministerio debe de implementar, porque todo lo que aquí estamos analizando previo al inicio del año escolar, todo esto debe de haber como ya teoría, debe haber propuesta elaborada, escrita por parte de nosotros los maestros, que somos los actores principales de esta realidad, tanto como los académicos y los técnicos del Ministerio de Educación,
para que juntos elaboremos buenas propuestas que debemos incluir en las normativas, en las leyes, ¿verdad?, en los reglamentos, y de esa manera normar ese modelo educativo del cual el ministro ha hablado, que quiere construir un modelo educativo salvadoreño. Entonces es el momento de que trabajemos en esa área, pero para ello, y que todos trabajemos de la mejor manera, necesitamos estar motivados. Un magisterio desmotivado, un magisterio que no tiene digamos, la emoción, ver la motivación para trabajar, porque sus pensiones son pensiones de hambre. Aquí enlazo el tema de pensiones, porque todos los maestros y maestras de este país estaban casi 13,000 profesores para retirarse, esperando la reforma de pensiones que le iba a favorecer, pero resulta que es la desilusión de más de 13,000 profesores que ya cumplen su tiempo y requisitos para retirarse, de pensionarse, hoy no lo van a hacer, porque la actual ley de pensiones, que se aprobó el 20 de diciembre y entró en vigencia el 30 de diciembre del año pasado, a partir del 1 de enero para acá, ¿verdad?, no llena las expectativas del magisterio salvadoreño, ¿verdad? Es de más, a lo máximo que podemos aspirar los maestros es $400. Entonces nosotros ya estamos trabajando la reforma del artículo 97, del artículo 98, del artículo 114 de la Ley Integral de Pensiones. ¿Por qué es necesario trabajar eso? Porque esos son los 3 artículos que laceran, que golpean, que puñalean al magisterio salvadoreño. Entonces es necesario que, como antes 21 de junio, hagamos la propuesta respectiva. Ya la tenemos, ya estamos trabajando, solo afinar detalles para poder llamar al magisterio y entregar al ministro de Educación: mire, estas son las propuestas que nosotros debemos tener para que podamos actuar y podamos avanzar. Otro tema fue que el año pasado afinamos el aumento salarial, de acuerdo al artículo 33 de la ley de la carrera docente, y tampoco no se ha dicho nada, y en la ley de presupuesto dice no habrán aumento salarial. Y entonces, ¿dónde queda? La ley de la carrera docente es una ley especial. Que no haya aumento para los empleados públicos, de acuerdo que no haya, pero para los maestros debe de haber, porque tenemos una ley especial y el Estado no puede violar una ley especial. Entonces nosotros hacemos el llamado a todos los maestros y maestras y decirles que confíen en Andes 21 de junio. Estamos trabajando, elaborando la propuesta adecuada en el tema del aumento salarial, que la ley lo establece, y las reformas a estos 3 artículos de la Ley Integral de Pensiones, para que podamos tener algún beneficio los maestros. Bueno, el pueblo salvadoreño sabe, el Magisterio Nacional sabe, y de esa manera pues considero que el Ministerio de Educación, el Gobierno de la República y los señores diputados de la Asamblea Legislativa saben, nos escuchan, nos ven, nos monitorean y saben que lo que estamos hablando es la mera realidad. El sistema de pensiones solamente favorece a los ya pensionados y a los que ganan menos de $500 de salario. Para ellos sí, bendiciones, nosotros hemos aplaudido ese beneficio para este sector de la clase trabajadora, pero para los profesionales, el sector profesional, y especialmente a la llamada clase media, que somos los impulsores, los académicos, los maestros, los médicos, las enfermeras, etcétera, los abogados, para nosotros, ¿verdad? Esta propuesta de pensiones es nociva, es negativa. Por eso es necesario decirlo, para que lo sepa el Magisterio Nacional, lo sepa todo el mundo, que antes del 21 de junio estamos trabajando en esto. Pues hemos dicho, primero la propuesta y de ahí la protesta. Vamos a concluir con estos procesos de propuesta. Si de aquí no hay atención a la propuesta que hagamos, nosotros ya estamos consultando el Magisterio Nacional. Bueno, vamos a ampliar sobre cómo está tomando Andes 21 de junio esta propuesta de pensiones y si realmente hay más afectados que beneficiados. Pausa, ya volvemos. Samvar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Tal como se dialogaba en el bloque anterior con el licenciado Israel Montano, las pensiones, la reforma de pensiones, ¿realmente le ha beneficiado a las y los docentes? ¿Hay más beneficiados que perjudicados? Aunque también mencionó que hay muchísimos docentes que no se van a poder pensionar, no se van a poder jubilar en este año, tienen que continuar. Entonces, en ese sentido, ¿hay más beneficios que perjuicios? ¿O cuál es la perspectiva? Sus criterios, por favor, licenciada Martínez. Hacer del conocimiento que este es un tema que se trata a diario en las instituciones educativas. Puede parecer que las autoridades se dio la ley de pensiones y esto está, y ya no se habla más. Pero como nos afecta a todos los docentes, a todos, absolutamente a todos, y no solo docentes, sino profesionales, es un tema que, aunque querramos evadirlo, el día de ayer nosotros estábamos en el centro escolar. ¿Cómo estamos con el tema de hoy? En las otras instituciones educativas de todo el país también es un tema diario. ¿Por qué? Porque esperábamos que esta ley de pensiones, de acuerdo a lo que prometía, viniera a beneficiar a todos. Pero al estudiarla, al ver la tabla, observamos que no beneficia a todos. Sí, como bien lo expresaba el licenciado, beneficia a una parte, y qué bueno, lo aplaudimos, todos aquellos que ganan un salario mínimo, un poquito más de un salario mínimo. Pero los profesionales estamos en otra categoría, y al encontrarnos en otra categoría y estudiar la tabla, no nos beneficia en lo absoluto. De hecho, los compañeros que estaban en INPEP y que ahora y que estaban diferentes para jubilarse y retirarse y dejar este espacio para todo ese magisterio, porque nos debemos a un magisterio que no tiene su plaza y que esperábamos con mucha ilusión que la ley de pensiones beneficiara para que este magisterio que se siente cansado y que estaba listo para pensionar le cediera el espacio a este magisterio que quiere ingresar con todas las energías. Y pues al final no tenemos y no obtuvimos lo que realmente el magisterio necesita, lo que el magisterio quiere. Y decía Lic, necesariamente debemos de tener un magisterio motivado, porque si hemos hablado de los niños y cómo se sienten los niños al volver a la presencialidad y cómo se sienten los niños al estar al 100% ahí, pero nos olvidamos también que nosotros los maestros somos seres humanos y que también el docente va a tener un impacto. ¿Y cómo se va a sentir el docente al estar el 100% ahora, al tener el 100% a los estudiantes? ¿Será que todos van a sentirse completamente felices? O tal vez a alguno también le va a afectar el hecho de estar en la presencialidad total. O sea, ¿por qué dejamos de ver y dejamos de lado al docente? A que el docente también es un ser humano, a que el docente también tiene sentimientos y que también tiene necesidades y que también necesita estar motivado. El docente también necesita motivaciones. Y
Esa motivación que esperábamos con la ley de pensiones, pues lastimosamente no la hemos tenido. ¿No ha sido la esperada? No fue la esperada. El licenciado señalaba el artículo 97, el artículo 98, el artículo 114, que son específicamente los artículos que no nos permiten o que no nos benefician, y que antes 21 de junio está trabajando para presentar, ya que la ley no nos beneficia en lo absoluto, nos da un camino, nos da una pauta para pedir que se haga una modificación. Además que el magisterio está claro y el magisterio está atento. Tuvimos una mesa de negociación el año pasado, estuvimos todas las gremiales, nos pusimos de acuerdo, se presentó ese paquete y hasta hoy estamos esperando cuál es la respuesta a todas esas situaciones. Una de las situaciones que planteábamos era que el docente que ha trabajado tantos años en el sobresueldo en las instituciones educativas, se le dé ese sobresueldo para que él se quede solo en un turno y luego el otro turno quede el espacio para que ingresen nuevos docentes, porque nosotros, compañeros, decirles, siempre estamos pendientes del magisterio que no tiene una plaza, y dentro de todas las propuestas, siempre las propuestas también van hacia ese magisterio, no solamente al magisterio a los que ya estamos, sino al magisterio al que nos debemos, al que no tiene una plaza. Y como tal, Andes 21 de junio tiene proyectos para este año para presionar una nueva reforma a estos artículos de la ley de pensiones. Hay que averiguarlo tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y a fin de cuentas, Andes 21 de junio tiene algún proyecto para estos próximos meses en la cual presione el cambio de alguno de los artículos de la ley de pensiones. Licenciado Montano, por favor. Claro, mire, nosotros hemos iniciado un proceso de consulta. Nos gusta ser muy, pero muy serios en ese tema. No queremos compararnos a otros sindicatos que sin hacer una consulta previa llaman al magisterio a acciones de calle, más en momentos difíciles que vive el país, que todos conocemos. Nosotros tenemos que ser responsables. Como Andes 21 de junio, ¿verdad? Hemos iniciado un proceso de consulta hasta este momento. Ya llevamos 4 departamentos de 14 consultados. Cada fin de semana consultamos 2 departamentos, 3 departamentos para reunir las estructuras, las directivas, y estas directivas, cada una vamos a generar condiciones para hacer una asamblea departamental, si es posible el mismo día sábado, a nivel nacional, y las directivas van a consultar a los profesores si están dispuestos, qué tipo de acciones quieren hacer, porque nosotros no podemos imponerles una. Sin embargo, nosotros tenemos propuestas, estamos elaborando la reforma al artículo 97, 98 y el 114, porque es el meollo, es allí donde está la esencia de lo que nos afecta a los maestros y a otros profesionales en el tema de pensiones. Ya al tener terminada la propuesta, ¿verdad?, queremos elaborar la otra relacionada al aumento salarial, artículo 33
de la ley de la carrera docente, porque es necesario que los maestros y las maestras sepan que antes 21 de junio no estamos de brazos cruzados. Ahora, que la gente nos quisiera ver, ¿verdad? Quizás en marchas como la que se hizo recientemente, pero definitivamente nosotros hemos llegado a la conclusión que no podemos ser manipulados políticamente por nadie. Aclaro, ¿verdad? Antes 21 de junio hemos tomado la decisión de no dejarse manipular políticamente por ningún partido político, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra propia política sindical, gremial, que nos va a permitir que arranquemos y tengamos esa posibilidad de reformar la actual ley de pensiones y favorezca a los maestros. Y desde luego que desde Criterios le deseamos el mejor de los éxitos en todos los proyectos que vengan en este año 2023. Se nos ha terminado el tiempo, pero no nos despedimos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Licenciada Martínez, encantado. Muchísimas gracias. De igual manera, muy encantada, un tema muy importante. Solamente quisiera finalizar diciéndole a los padres de familia que como institución educativas, como docentes, queremos seguir contando con su apoyo. El que nos han brindado durante estos años de virtualidad, semipresencialidad y ahora en la presencialidad, por favor, seguir acompañando muy de cerca este proceso, porque nosotros estamos, pues bueno, en mi caso yo espero con ansia que inicie el año escolar. Me encanta esa interacción y esa relación. Y ver a los niños pues en la institución educativa le da vida. Llegamos hoy en estos días a la escuela y la escuela se siente como triste, ¿verdad? Que yo bien solo, pero ya cuando los niños llegan, el ruido y todo eso pues nos alegra realmente, y esa es la vocación, ¿verdad? Y eso es a lo que nos debemos, y pues el docente es un servidor realmente. Desde luego, porque la educación de nuestros hijos e hijas la hacemos todas y todos. Licenciado Montano, un placer. Gracias por la oportunidad que nos da Criterio, Canal 8, ¿verdad? Y un saludo fraterno para toda la comunidad educativa en El Salvador, los padres y madres de familia, los estudiantes y por supuesto los maestros y maestras de todo el país y especialmente los de Andes 21 de junio. Así que buenas noches y un abrazo fraterno para todos y todas. Así sea. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Y aprovechando el momento, desde ya, feliz retorno a clases. Nos vemos. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.